En 2013, el autor David Van Rybrook escribió un libro que ofrecía una solución para salvar la democracia en el mundo. Esta obra se titula Contra las elecciones. Explica en este libro que hay un problema grave llamado síndrome de fatiga de la democracia. Esta enfermedad tiene varios síntomas. 1. La paradoja entre el entusiasmo y la desconfianza. De acuerdo con la encuesta mundial de valores, el 91.6% de las personas creen en la democracia. Sin embargo, datos del Departamento de Análisis Oficial de la Unión Europea informaron que solo el 33% de la población confía en sus dirigentes. Esto se debería a que las expectativas que las poblaciones ponen en la democracia no coinciden con la realidad. De esa forma, el entusiasmo por la democracia se convierte más bien en indiferencia. Por eso, de repente, ya no van a votar. Y es que, sin importar de qué sistema político se trate, ya sea democracia, totalitarismo, aristocracia u oligarquía, todas tienen una relación entre legitimidad y eficiencia. La eficiencia se refiere a la capacidad de la administración para llegar de forma rápida a soluciones válidas a los problemas que van surgiendo, mientras que la legitimidad habla de qué tan reflejados se sienten los ciudadanos en las decisiones que toman sus gobernantes y qué tanto reconocen la autoridad del Estado. El segundo síntoma es la crisis de legitimidad. La forma más eficiente de un gobierno es la dictadura, porque solo una persona decide, pero esto rara vez lleva a la legitimidad. En cambio, en los estados donde todos se pone en asambleas, difícilmente se llega a soluciones. La democracia de cierta forma intenta satisfacer tanto legitimidad como eficiencia. La crisis de legitimidad tiene a su vez 3 síntomas. Cada vez votan menos personas, ese sería el primer síntoma. Otro síntoma es que no hay lealtad a un partido político, porque no hay filosofías o propuestas que apoyar. Y el último síntoma de estos sería que los partidos tienen cada vez menos afiliados. Este es un fenómeno a nivel mundial. Otro síntoma general del síndrome es la crisis de eficiencia. Y esto porque cada vez se vuelve más difícil tomar decisiones y las negociaciones son cada vez más largas. Aunque la política es el arte de lo factible, actualmente se ha convertido al parecer en el arte de lo microscópico. Es decir, en lugar de concentrarse en resolver asuntos sustanciales, los políticos se concentran en problemas pequeños para así asegurar las siguientes elecciones. En este mismo libro se presentan algunos diagnósticos que generan este problema. El primero de estos diagnósticos es que la culpa es de los políticos. De acuerdo a los discursos populistas, el problema de la democracia se debe a que los políticos en turno son unos corruptos que no saben qué necesita el pueblo. Para estos mismos populistas, la solución es solo cambiar de políticos. Los populistas se fijan en la mayoría y aplastan a la minoría, pero eso no puede ser entendido como la democracia. La democracia consiste en la decisión de la mayoría con respeto de la minoría. El problema con el populismo es que no se podría hacer uno con el pueblo, como ellos lo dicen, porque no hay un solo pueblo, sino que las sociedades se componen por varios tipos de pueblos. El segundo diagnóstico sería que la culpa es de la democracia. Hay quienes aseguran que la respuesta al problema de la democracia es que para tomar decisiones se debe de dejar a la administración pública en manos expertas. Este sistema se conoce como tecnocracia. Cuando los asuntos importantes se sacan de la elección pública, entonces hay tecnocracia. Pero si esto es extremo, los que gobiernan son los banqueros, economistas, etc. y la mayoría no participa. La tecnocracia da buenos resultados, como el caso del milagro económico chino, pero no genera legitimidad. ¿A qué costo son esas buenas decisiones? Los tecnócratas funcionan al revés de los populistas, ponen la eficiencia sobre la legitimidad. Cuando se trata de tomar decisiones morales, entonces viene el problema de la tecnocracia. En estos casos, lo común es sopesarlo en un parlamento. El tercer diagnóstico es que la culpa más bien la tiene la democracia representativa. Debido a que en septiembre del 2011, demócratas y republicanos no se ponían de acuerdo en Estados Unidos sobre el incremento del límite de la deuda nacional, esto porque los demócratas optaban por más deuda en el mercado internacional,
Los republicanos solo querían aceptar esta deuda si Obama hacía recortes del presupuesto para el asistencialismo. El tiempo que duraba el desacuerdo provocaba peligro de una recesión, incluso de una crisis mundial. A tal punto se llegó que China pidió que no llevaran tan lejos la discusión interna. Por esta causa, el 2 de agosto del 2011, 12 personas se reunieron en una protesta. Una de ellas era una artista griega que vivía en Nueva York, y aunque no eran muchos, lo que se propuso fue muy importante. Crearon una asamblea general en un espacio público donde todos los que estuvieran ahí pudieran participar. De acuerdo a este movimiento, el problema de la democracia es el sistema representativo actual. Opinaban que la solución populista es una transfusión de sangre a un cuerpo moribundo, o sea que no sirve de nada, no cura nada. Pero tampoco tenía credibilidad las decisiones que tomaban los tecnócratas, porque usualmente se fijaban en sus propios intereses. El antiparlamentarismo había ocurrido antes en el periodo entre guerras, cuando 3 personas retaron al sistema: Lenin, Mussolini y el señor con bigote de Chaplin, dando como soluciones el fascismo, que en un principio consistía en que el pueblo y los líderes podían decidir mejor sin necesidad del parlamento, y el comunismo, en el que el pueblo gobernaba directamente. El fascismo rápidamente se convirtió en totalitarismo, y el comunismo no pudo hacer frente a los problemas económicos. Al final, el movimiento no llegó a nada. El último de los diagnósticos es que la culpa realmente radica en la democracia representativa electoral. Una de las propuestas más recientes sugiere que las reglas que se imponen para sostener la forma democrática actual no son suficientes. Cosas como no combinar su cargo con otro sector privado, declarar sus ingresos y patrimonio, o ya sea partidos políticos más transparentes en sus finanzas. Entonces, el problema en sí son más bien las elecciones. Los fundamentalistas electorales argumentan que la democracia sin elecciones es imposible, pero sucede que en los estados más frágiles, las elecciones suelen causar violencia, tensiones étnicas, criminalidad y corrupción. Pensando que la humanidad lleva 3000 años experimentando con la democracia y apenas 200 usando las elecciones, sin embargo se piensa que ese es el único método válido. En resumen, esta idea sugiere que aferrarse a las elecciones es el problema, pues la democracia no significa directamente elecciones. En otros tiempos se dieron procesos alternativos, como la elección por sorteo. Por ejemplo, en Venecia, en el siglo XIII y el siglo XVIII, el dogo, quien era el cargo más importante y lo mantenía hasta la muerte, por el que el proceso para elegirlo era muy largo. El proceso era así: 1500 miembros de la nobleza metían una bolita con su nombre en una urna, mientras el más joven salía de la sala e iba a la Basílica de San Marcos por un niño de 8 a 10 años. El niño sacaba de esa urna 30 nombres, luego se hacía lo mismo para reducir a 9 nombres. 2. Ellos formaban el comité electoral, que incrementarían a 40 de nuevo la cifra de elegidos a través de la votación. 3. Los 40 se iban a reducir a 12. 4. Volvían a votar para quedar en 25. Y 5. Esto se repetía una y otra vez hasta que en la 9ª ronda quedaban 41. Ahí votaban por el dogo definitivo. Era un proceso largo, cansado, engorroso, pero funcionaba para evitar corromper el voto. Después, en el siglo XVIII, se fue el sorteo, con la revolución tanto francesa como estadounidense. Filósofos se interesaron por nuevas formas políticas. Montesquieu, por ejemplo, planteaba 3 tipos de estados. 1. La monarquía, donde el gobierno basado en una persona con leyes específicas. 2. El despotismo, que consistía en un gobierno también basado en una sola persona, pero sin una ley que lo regule. Y 3. Una república, donde el gobierno se basa en el pueblo. De aquí hay 2 tipos de repúblicas. Cuando el poder soberano reside en el pueblo entero, se le llama democracia. Cuando reside en unos pocos, se le llama aristocracia. Incluso los revolucionarios franceses usaban el término democracia de forma negativa. Por ejemplo, Antonio Bernabé, miembro de la primera asamblea, dijo: "Es el sistema político más odioso, subversivo y dañino para el propio pueblo".
Otro ejemplo es que en 1795 el presidente de la comisión encargado de redactar la nueva constitución declaró: debemos ser gobernados por los mejores, y los mejores son quienes han podido disfrutar de la mejor formación. Este tipo de gente se encuentra en los propietarios de tierras. Ellos están ligados a un país. Un país gobernado por personas que carecen de propiedades sería un estado salvaje. Para 1801, la terminología había cambiado. Lo que se llamaba aristocracia electiva ahora se nombra democracia representativa. Y así hasta la fecha. Entonces la elección por sorteo fue sustituida por elecciones, las cuales desde su inicio no son consideradas como democráticas, sino que son una forma de conducir el gobierno hacia una nueva aristocracia. O sea, el poder lo siguen compartiendo unos pocos y no la mayoría. El autor de este libro menciona algunas curas para evitar que la democracia se desgaste más. Según este autor, una de estas curas sería la democracia deliberativa, donde los ciudadanos no solo votan, sino que también hablan directamente con los candidatos y con los expertos. El problema es que se haga de forma voluntaria, lo que influye en gastos que no todos pueden cumplir, así que sigue igual sin dar participación equitativa. La segunda cura serían asambleas por sorteo. A la fecha se han planteado 20 propuestas para la renovación democrática. En 1985, Ernest Callenbach, autor de Ecotopía, y Michelle Phillips, creador de Mastercard, elaboraron una propuesta, a las que le siguieron en todo el mundo, con resultados medianos. Otra cura sería la democracia basada en el sorteo. Terry Boricius, un político electo en Vermont, publicó en el 2013 un artículo donde se preguntaba si el sorteo garantizaría un trabajo eficiente o si el sorteo representaría un problema más por tener casos de corrupción. Pensó entonces en adaptar el sistema ateniense al sistema actual. Esto es, el sorteo no funciona para un solo órgano, sino para varios que se autorregulan mezclando sorteo con elecciones. Es decir, un proceso donde hay 50% basado en sorteo, 50% basado en elecciones. Encontró 3 beneficios para este método. El primer beneficio sería que los órganos legislativos representarían directamente a la población, porque serían miembros de la propia población, no políticos profesionales. El segundo beneficio sería que en gran medida se salvaguardaban las elecciones de la corrupción y la concentración excesiva de poder. Y el tercer beneficio era la posibilidad de colaborar. A este sistema se le llamó sorteo multiorgánico, donde se proponían varias instituciones que se regulen una a la otra. Funcionarían algo así. El primer grupo sería el Consejo de Agenda. Aquí se hablarían de temas polémicos. El segundo grupo serían paneles de interés, donde se harían propuestas. El tercer grupo serían paneles de revisión. Aquí ya se habla con expertos para ver qué tan factible es crear una ley o un reglamento. El cuarto grupo sería el Tribunal de Asuntos Políticos. En esta parte, varios voluntarios, cerca de 400 civiles, llegarían a votar en un solo día luego de haber escuchado las propuestas, pero no se podrían llevar a cabo en más de un día para evitar que caigan algunos ante el carisma de algunos políticos. Y el quinto grupo sería el Consejo de Normativa, el cual se encargaría de crear normas para que el sorteo fuera justo. Por último, el sexto grupo sería el Consejo Supervisor, quien se encargaría de que las normas fueran cumplidas. En resumen, podría ser que para salvar la democracia sea necesario dejar de lado en cierta medida las elecciones e involucrar un poco más el sorteo.